Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía, nueva vez, aquí en Colorvisión para analizar los temas periodísticos de lo que ocurre en el país y en el resto del mundo. Esta guerra nos tiene a nosotros patas arriba y toda la secuencia, toda la secuela que provoca la misma en países, aunque estemos alejados. Miren cómo estamos sufriendo los problemas de la economía. Pero también nos conturba el alma, pero tenemos que ver hacia el futuro. República Dominicana lucha día a día por su situación económica, su situación social, su situación política. Precisamente hablando de política, este año 2022 es un año preelectoral, vamos a ponerlo de esa forma. Es un año donde los partidos están organizándose, están sus cuadros estructurándolos de cara a dos puntos. Primero, a los resultados del proceso último anterior del 2020 y los resultados de la instalación de un nuevo gobierno y lo que viene por delante, que es el 2024. Elecciones municipales, congresuales, presidenciales, en dos términos, unas en febrero y otras en el mes de mayo. Elecciones al fin donde se eligen las nuevas autoridades del país. Entonces este año los partidos se organizan sus cuadros, buscan sus candidatos, sus posibilidades, van estructurando todo lo que es el camino hacia el 2023 cuando son las primarias establecidas por la ley electoral y en esas primarias entonces se escogen los candidatos que van a terciar en las votaciones de febrero y de mayo del 2024. La ley electoral que tenemos en República Dominicana ha sido motivo de muchos encontronazos. Es ambigua en algunos puntos, no se cumple en otros. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral ha derogado algunos artículos, los ha tirado por el suelo. Se habla de una modificación y esto se ha llevado al Consejo Económico y Social, la Junta lo sacó de ahí, lo llevó al Congreso y tuvimos 14 años dándole vuelta a una ley electoral y ahora se quieren hacer enmiendas o se tratan de hacer enmiendas en 24 horas, por así decirlo. Esto es complejo, pero realmente hay muchos fundamentos de esa ley electoral que no tienen sentido y que provocan más problemas que soluciones, y esa es la realidad. Pero vamos a ver qué pasa. Sobre este tema y lo que está pasando en esta reestructuración de los partidos, converso en esta noche con Héctor Guzmán, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, quien es también delegado en la Junta Central Electoral, un hombre de mucha experiencia en las batallas, en las luchas electorales, en las luchas políticas en República Dominicana y en favor de la consolidación de la democracia. Un hombre comunicador por demás, que sabe lo que dice y sabe por qué lo dice. Con él converso después de la pausa. El Ministerio de Salud Pública notificó este martes 52 nuevos contagios de COVID-19 en República Dominicana, 3 menos que los 55 registrados en la víspera y ninguna defunción. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.376, el 23.13% de los cuales era hipertenso y el 14.47% diabético. Para el rescate del agregado comercial en Puerto Príncipe, Carlos Guillén Tatis, el gobierno dispuso el despliegue de unidades especiales de las Fuerzas Armadas en los pasos fronterizos formales disponibles para una operación conjunta con las autoridades haitianas. Fue confirmado el envío de soldados, helicópteros y un avión de vigilancia que realiza patrullaje aéreo y terrestre en los 4 principales puntos fronterizos con Haití, dijo el periódico El Día, sin especificar la fuente que le suministró la información. El presidente Luis Abinader ha manifestado su consternación por la muerte del joven de 24 años, David de los Santos Correa, ocurrida este domingo luego de haber estado detenido en el cuartel policial del sector de Naco de esta capital. Como ciudadano y presidente, expreso mi consternación por la muerte del joven David de los Santos, quien se encontraba detenido en la Policía Nacional, informó el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Twitter.
Estados Unidos autorizó al país a exportar carnes de res crudas e intactas que hayan sido sacrificadas en o después del 29 de abril de este año, tras levantar restricciones que tenía la nación por más de 15 años. La autorización la dio el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que no obstante especifica que en otros componentes de vacuno cruda, como cabeza, mejilla, corazón, guisante y productos de carne de res cruda no intacta, no podrán ser exportados a su territorio. La Casa Blanca ha afirmado que una guerra nuclear no puede ganarse y ha recalcado que Estados Unidos no está combatiendo en Ucrania, después de que el gobierno ruso alertara del creciente riesgo de un conflicto nuclear a causa de la invasión de Ucrania. Un anteproyecto de opinión deja entrever que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos podría disponerse a anular el fallo del caso Roe contra Wade en 1973 que legalizó el aborto en todo el país, según un reporte publicado. Indica EFE que la decisión de revertir a Roe podría llevar a implementar prohibiciones al aborto en aproximadamente la mitad de los estados y podría tener enormes ramificaciones en los comicios de este año, pero se desconoce si el borrador representa la última palabra del máximo tribunal en este asunto, pues a menudo las opiniones varían durante el proceso de redacción. Como medida preventiva ante los casos de hepatitis aguda reportados en 12 países, el Departamento de Salud de Puerto Rico estableció un sistema de vigilancia de la enfermedad que exige a los centros sanitarios reportar pacientes con la sospecha de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha comunicado la existencia de 169 casos en niños entre un mes de nacido y 16 años reportados en 12 países. Un total de 53 migrantes centroamericanos y cubanos fueron hallados cuando viajaban en un vehículo de carga, hacinados y sin ventilación en el estado de Tabasco, sureste de México, entre ellos 2 mujeres menores, informó el Instituto Nacional de Migración. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les había adelantado antes de la pausa, tenemos un invitado con quien podemos hablar del tema político en todos los aspectos, no solamente en el aspecto partidario, partidista de la parcela a que él pertenece o a la que a él le gusta, porque a veces a uno pertenece a una cosa y le gusta a otra. Todo eso pasa, y más en un país como este. Pero es una persona, por sus años de experiencia en las discusiones, en las negociaciones, en las concertaciones, en lo que es la vida política democrática, pero también lo que es el Estado en República Dominicana, es una persona autorizada para conversar de todos los temas. Héctor Guzmán, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, uno de los hombres, así yo lo califico, a él no le gusta que le digan así, porque a veces dicen, ya eso es pasado, uno de los hombres de Jacobo Magluta, bien recordado, de un hombre, un gran líder político de República Dominicana, que por desgracia, para el país, digo yo, no llegó a la presidencia formal para un periodo, para ejecutar un proyecto de gobierno. Digo yo, usted pensará lo que usted quiera y se lo acepto. Buenas noches, Héctor.
Saludos, Rudy, y a los amigos televidentes. Yo creo eso mismo que tú dices de nuestro amigo, ido a destiempo, Jacobo Magluta, que en paz descanse. Sí. Con él fue que yo me aprendí de política. Sí. No, hasta yo aprendí mucha política. Yo no era partidista, miembro de ese partido, pero viendo el manejo, principalmente después cuando Jacobo llegó al Senado, que tuvimos una relación del día a día. Sí. Porque teníamos una relación, yo era editor político del periódico El Caribe, trabajaba mucho los temas, estaba en Antillas, la cosa, pero ya en el Senado hicimos una relación más cercana, sí, más del humano, más del hombre, no dentro del fragor de la política. Yo recuerdo una noche que yo quería hacer una entrevista con Jacobo Magluta para la agencia que yo trabajaba, para Associated Press, para la AP. Sí. Y le dije, esto es fuera de lo del Caribe, y es una entrevista personal de algunas cosas. Estábamos cerca de procesos electorales. Y me dice Jacobo, sí, pues podemos juntarnos en casa como a las 12:30. Ah, no, yo como yo termino, o sea, paso por el Senado y paso por... No, pues de la noche. No, acá Jacobo, espérate. Sí. Porque uno tenía la confianza de decirle Jacobo. Sí. Acá Jacobo. ¿Por qué esa hora? Es una hora buena, esa hora podemos hablar todo el tiempo que tú quieras. Sí. Y nos bebemos 4 tazas de café. Sí. Y efectivamente, Héctor, nos bebimos como 4 tazas de café. Yo no dormí y después terminé con una silla terrible, pero me llevé la entrevista. Te llevaste la entrevista. Me llevé la entrevista. Un hombre muy especial. Sí, no, y a propósito, en tiempos como estos, cada vez tiene más vigencia su planteamiento económico, su visión económica. Claro que sí, claro que sí. No, además de la visión política, porque a veces no es estar, sino saber estar. Exactamente. Esa visión, la cual yo fui muy influenciado, le he abrazado todo el tiempo. Y fíjate, el tiempo le ha ido dando la razón. En temas fundamentales, como él decía, eso de ideología y cosas, él decía, eso no existe. Lo que existe son las relaciones convenientes. Y lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Claro. Una relación conveniente. Sí. Las ideologías no han tenido que ver con eso. Y así hablaba del apoyo al aparato productivo. Y él siempre decía que un país tiene que apostar fundamentalmente a su aparato productivo, porque pueden venir situaciones de pandemia, de guerra. ¿Como lo que ha pasado? Como la que ha pasado. Y si tú dependes de la alimentación de otro país, tú vas a pasar trabajo. Sí. Entonces, esa visión cada vez está más vigente. Cuando él hablaba de la teoría de la eficiencia. O sea, tú lo que tienes que dedicarte a producir a tu aparato productivo con mayor eficiencia. Y hoy lo vemos. Sí. Y esa parte a mí me quedó. Y cada vez que voy comparando las cosas, ya digo, ¿cuánta razón tenía? Esa es la diferencia en la visión de los líderes. Esa es la gran diferencia. Muy profunda. Por ejemplo, tú que has aprendido tanto, en este vamos a comenzar por la mitad de los temas que yo tengo para conversar contigo. Pero a mí me gusta yo creo que es el principal, y esto nos va a llevar a otros temas. El proyecto o los proyectos de reforma a las leyes o a la ley electoral. Está la ley electoral y la ley de partidos. Entonces, régimen electoral de partidos. Yo, particularmente, es mi opinión, sí, siempre pensé, y lo dije, y lo escribí, que una ley de esta naturaleza no tenía por qué ir al Consejo Económico y Social para ser discutida. Y yo lo planteaba desde el siguiente punto. En ese consejo es muy variopinto. Hay personas que son políticos, hay que no son políticos, y hay otros que no les interesa un caramba la política. Y ese no es el escenario que ellos buscan para ir. Pero, desgraciadamente, como son televisadas y como son de todo el mundo coge sus 15 minutos de gloria. Y yo he visto cosas decir ahí, no en ese tema, en todos los temas, que yo digo, pero por Dios, él no sabrá qué es lo que se está discutiendo. Yo no sé si a ti que tú has participado te pasa eso. Entonces yo decía, ¿por qué llegar a un escenario de esa naturaleza para perder tiempo, para perder meses, semanas, meses, y después tiene que ir al Congreso? ¿Por qué no va al Congreso directamente? El Congreso hace las vistas públicas con los interesados en eso, que son ustedes los políticos representantes de la sociedad en las diferentes parcelas y en los diferentes escenarios. Es lo que yo siempre pensé. Sí, entonces, ahora se salió de ahí y se llevó ahora al Senado. Y los políticos se han quejado de que la Junta lo sacó sin decirle nada. Bien, ese es el caso. Ahora, yo creo que nunca debió estar ahí, para comenzar. Cuéntame tu experiencia. Mira, hay que conocer el proceso. Fíjate lo siguiente.
lo ideal fuera eso que tú dices. Lo que pasa es que las cosas cuando comienzan mal hay que enderezarlas. Eso comenzó mal. ¿Qué sucede? El nuevo pleno de la Junta Central Electoral elaboró una propuesta de modificación a las 2 leyes, pero sin el concurso de los partidos. Y sin el concurso de los partidos la tenía lista para llevar al Congreso. ¿Qué hacen los partidos? Bueno, si tenemos un diálogo abierto aquí, vamos a traer el tema aquí. Y son los partidos que llevan al Consejo Económico y Social el tema. Okay. Porque la Junta, o sea, vamos a decir, el pleno actual de la Junta, no entendía en ese momento que ellos tienen que socializar todo con los partidos políticos. Claro, ellos se deben en gran medida a los partidos. Sujecionar a los que piensan los partidos. Claro, entonces cuando tú te dedicas a hacer un proyecto de reforma, una propuesta y no consultas a los partidos políticos, los partidos dicen, pero yo no he participado en eso. Y cuando tú vas a hacer un proyecto de modificación de la ley electoral y la ley de partidos, tú tienes que definir con qué criterio, qué visión tú quieres de esa ley antes de entrar en la modificación. Está claro. Por ejemplo. ¿A dónde tú quieres llegar? Claro, porque, y yo te lo digo por la experiencia vivida, porque cuando nosotros estábamos discutiendo las leyes del partido electoral, siempre dijimos, ¿cuál es el criterio? El criterio es que sea lo más democrática posible. Y entonces, en función de eso, todos los periquitos lo estábamos buscando para hacerlo lo más democrática posible. Estábamos en la oposición en ese momento. Entonces, la línea de nosotros era lo más democrático, lo más transparente posible. Generalmente, el que tiene el control de un partido o está en el gobierno tiene otra visión de cómo enfocar la ley. Entonces, a la Junta comenzó con esa distorsión. Que se fajaron ellos, sus técnicos, elaboraron una propuesta, lo que ellos entendían, y ese era su proyecto, teniendo los partidos ahí. Y habíamos hablado que teníamos, y nosotros lo habíamos planteado al propio pleno de la Junta, que estábamos de acuerdo en hacer un código electoral, primer punto. Segundo, o sea, que unificar las 2 leyes. Unificar toda la legislación electoral. Todo lo que tenía que ver con y ponerlo ahí. Ese fue el primer tema, la primera parte de la visión. Y lo segundo era que debíamos sentarnos, los técnicos de la Junta y la propia Junta con los partidos, a ir consensuando una propuesta de reforma a las 2 leyes y una propuesta de código electoral. Eso lo habíamos conversado y de repente la Junta se presenta con sus 2 proyectos, que ya lo tenían listo para llevarlo al Congreso, pero sin haberlo visto los partidos políticos. Entonces, en una decisión que hicimos la mayoría de los partidos es que se lleva al Consejo Económico y Social. ¿Y qué ha pasado ahora? Oye bien, que después que se han tenido varias sesiones de diálogo, de conversaciones, como tú dices, algunas sesiones bastante extendidas y cosas así, pero se llegó a una conclusión, ¿cuál? Que los partidos representados en el Congreso Nacional, que son los que están en el diálogo, elaboraran cada uno su propuesta de modificación a los proyectos que había hecho la propia Junta, pero también a la propia ley. A la propia ley. O sea, nosotros veíamos qué la Junta propone para modificar, pero también entendíamos si hay otro aspecto que modificar, también hacíamos pues estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con eso, también enmendamos y eso. También enmendamos algunas. Nosotros, como PRD, revisamos las 2 leyes, la ley electoral y la ley de partidos. Claro. Entonces, los partidos depositamos a principios de marzo por escrito nuestras observaciones para que la Junta... Yo recuerdo que se dijo que lo que se iba a hacer era hacer una tabla, una suerte de tabla. Esto es lo que dice el artículo. Exacto. Esto es lo que propone la Junta, lo que esto proponen los partidos y entonces, una parte, estas son las conclusiones. Exacto. Eso tiene sentido. O sea, ¿qué pasa? Y eso lo hace el Congreso pone tabla de comparativa. Porque es más fácil. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si ya a ti los partidos te entregaron, cada uno por escrito, su propuesta, tú haces esa tabla y ves cuáles puntos coinciden. Estos son los que estamos, vamos a decir, los que son coincidentes. En esto no hay problema. Estos son de consenso. ¿Cuáles son los que hay disenso? Esto. Entonces nos fajamos a discutir eso, a ver si podemos lograr unificar un consenso. Porque el mismo protocolo del diálogo establece que tú puedes llevar a lo que es el Pleno Nacional del Diálogo, porque es una mesa técnica del tema electoral. Esa mesa técnica del tema electoral puede establecer cuáles son los consensos y cuáles son los disensos. Cuando tú tienes definido eso tú lo llevas al pleno del diálogo y en el pleno del diálogo se trata de lograr la mayor cantidad de consenso y donde no lo haya, ahí se somete a votación. Y con la 2/3 parte de los votos de los miembros del pleno se aprueban los artículos. Entonces, y se manda a donde y de ahí se manda al Congreso Nacional. ¿Qué ha pasado? Que la Junta se disparó sin decir a los partidos ni a nadie y se presentó al Congreso. Pero con la propuesta de ellos, no con la discusión. No con nada. Con nada de lo que hay ahí. Es decir, la Junta hizo una propuesta de modificación a esa ley de acuerdo a su visión y a sus intereses, no al consenso de los partidos políticos. Y ahí fue que comenzó mal el asunto. Por ejemplo,
La Junta plantea que no intervenir en los procesos de convención de escogencia de candidatos de los partidos. Es un planteamiento que ellos lo tienen, los partidos no estamos de acuerdo con eso. Pero siempre la Junta ha sido como un tercero imparcial. No, pero además es que si hemos venido de vivir un proceso que fueron exitosos, ¿por qué tú lo vas a cambiar? Porque no quiere asumir esa responsabilidad. Lo que hace que le da más transparencia al proceso. Sí, pero aquí vimos que la mayoría de los partidos hicieron procesos con la participación de la Junta y la mayoría, vamos a decir, de los cargos escogidos, no hubo problema. Y recuérdense que en los partidos había estado muerto antes, a la hora de contar. Sí. Aquí no pasó eso ahora. Sí. O sea, los últimos procesos que vivimos, que los partidos organizaban las elecciones internas para escoger diputados, alcaldes, hubo muertos en el partido de gobierno, en todos los partidos. Entonces, eso desapareció ¿cuándo? Cuando entró la Junta a organizar los procesos. Entonces, lo que funcionó bien, tú no lo puedes cambiar. Ok, ustedes se fueron de la reunión, de la última reunión Pero, Rudy, para que entendamos que nosotros somos partidarios de que ahí se continúe el diálogo y ver que hay consenso, que no hay, y lo llevemos al Pleno. Okay. Y después vaya al Congreso, porque al final de cuentas, los que estamos en el diálogo ahí en la mesa son los que van a estar en el Congreso. Claro, porque son los mismos partidos. Y claro, se bajan líneas. Claro. Es así. Mira, ustedes se retiraron del CES en una forma de queja, de protesta, como un mecanismo de presión política normal en los parlamentos, en las reuniones, eso es normal. Mucha gente se rasgó las vestiduras porque se retiraron y esto. La gente no conoce a veces los mecanismos parlamentarios y eso, y de discusión. Pero, bien, se retiraron y se quedó como en un limbo, pero ahora ustedes se acercan. ¿Por qué? No, mira lo que pasa. Nosotros nos retiramos de una mesa técnica que se llama para la reforma institucional, vamos a decir, que tiene que ver con la parte de la reforma constitucional. Nosotros nos retiramos de esa mesa para el tema de la reforma constitucional. No para el tema de las leyes de No partido. Para los otros temas. Okay. No, ni en las otras mesas. Seguimos trabajando. Inclusive esa misma comisión que es de reforma institucional, sacando el tema de la reforma constitucional, seguimos trabajando. O sea, hace 2 semanas o 3 que esa mesa se reunió y nuestros delegados de todos los partidos siguieron participando. Que también la reforma planteada tiene algunos aspectos electorales. Sí, tiene algunos aspectos electorales. ¿Qué hicimos nosotros? Yo mismo hablé con el profesor Rafael Toribio, que es el presidente del Consejo Económico y Social, y acordamos que esa mesa seguiría trabajando con la presencia de los delegados, siempre y cuando no se toque el tema de la reforma constitucional. Que si ponen ese tema, nosotros no estaríamos ahí. Sencillamente, pero con los otros temas seguimos trabajando. O sea, para que se entienda claramente, no es que nos hemos retirado del diálogo. En todas las otras mesas se ha seguido trabajando y en esa mesa con todos los otros temas que no es la reforma constitucional. ¿Y la vuelta ahora qué significa? ¿Por qué? Y la vuelta ahora que nosotros, por lo que ha hecho la Junta Central Electoral, lo que nosotros estamos planteando es que el Consejo Económico y Social retome el diálogo de las reformas electorales, que no se abandone, que esa mesa continúe trabajando hasta que cumplamos con todo el protocolo que se ha establecido en el diálogo. Porque hay que entender que la discusión de la reforma electoral están siendo llevada a cabo en el marco de un protocolo del diálogo nacional. Tú no puedes estar ahí como chivo sin ley, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Además, tú obedeces a un estamento que te designó ahí para estar ahí. Claro, y además tú tienes que cumplir con una serie de reglas, porque hay que respetar a todo el que está ahí. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces nosotros lo que decimos, no, pero esto hay que continuarlo. Para que después mañana no se diga, pero ustedes no. No, nosotros queremos que se siga dialogando. Queremos buscar consenso. Y como te digo, ese fue un tema que comenzó siendo mal manejado por la Junta, porque lo primero que la Junta debió haber hecho para elaborar esa propuesta, lo más conveniente, era haber hecho una propuesta de reforma de común acuerdo con los partidos, en la parte que fueran convenientes. Puede ser que algunos puntos no, y tú dirás, bueno, pero la propuesta de la Junta es esta, y entonces así sí tú la pudiste haber llevado al Congreso, porque ahí hay temas con los que coincidimos y hay temas con los que no coincidimos. Yo soy partidario, mira, Rudy, y yo lo había dicho aquí en este programa la última vez que vi, cuando tratamos ese tema. Yo dije, señores, miren, la ley de partidos y la ley electoral que estamos reformando ahora, por lo traumático y atípico que fue el proceso electoral del 20, no se llegaron a aplicar completamente. Entonces nosotros estamos reformando lo que no se pudo aplicar. Para mí es una visión equivocada, sí. Porque yo digo, cuando una ley tú la pones en su plena aplicación, es que tú vas a ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Pero en un proceso tan atípico, tú no pudiste probar qué funcionó o qué no funcionó. Entonces tú vas a reformar lo reformado. O sea, es como una visión que yo decía equivocada. Yo me conformaba
con las decisiones que se tomaron en los diferentes tribunales, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, tú incorporarla ahí y con algunas ligeras modificaciones, hacer esas modificaciones, no querer profundizar tanto. ¿Por qué? Nosotros duramos 14 años discutiendo esa ley, claro. Entonces, ¿cuánto vamos a durar ahora? Si nos ponemos a profundizar. A mí me cuadró la cabeza cuando vi las declaraciones de los presidentes congresuales que dijeron, hemos sacado la ley posible, 14 años después. Sí, porque para sacar la ley que es necesaria. Porque recuérdate, yo mismo en algunos momentos veía que la discusión de la ley de partido como que bajaba la marcha y se engavetaba. Y yo mismo le decía a algunos compañeros míos, yo voy a entrar esta semana con la ley para que tenga que ponerse en el tapete de nuevo. Y cogía 2 o 3 programas y agarraba con unos puntos de la conveniencia que le convenía a los partidos eso. Y volvía otra vez y casi los legisladores se vieron obligados a la carrera a aprobar algo que es verdad que tuvo alguna dificultad, pero yo quiero decirte que a pesar de esa ley con todas las dificultades que tiene, eso es mejor que lo que teníamos antes. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Entonces yo prefería una modificación ligera, es decir, de adaptación a las decisiones y de las cosas que más o menos que podían cambiarse, pero no entrar en una modificación tan profunda. Por eso había que definirlo de un principio, como visión. ¿Qué puntos nodales plantea el PRD y la experiencia de Héctor Guzmán en torno a esa ley? Mira, hay un tema que nosotros hemos traído a ese debate, nuevo, porque todas las otras cosas ya son más o menos conocidas. Y lo que estamos es volviendo a las discusiones anteriores. El único tema nuevo, porque estamos volviendo a la discusión de los 14 años, que si el voto preferencial, si lo quitamos, lo ponemos, la misma discusión, para volver de nuevo, los mismos actores. O sea que si cerradas o abiertas. La misma cosa. Esa disputa. Lo único nuevo, y lo hemos colocado nosotros, y una gran cantidad de los partidos están de acuerdo, es el tema que tiene que ver con la escogencia de candidatos a través de lo que se llaman consultas interpartidarias. Es la experiencia de Chile y de Colombia. Es decir, que 4 partidos pueden tener una especie de coalición y a la hora de escoger su candidato, que es el que van a postular a la presidencia, esos 4 partidos pueden hacer una primaria, cada uno con un candidato, y al que gane, a ese escoger. Okay. Y así se evita no hacer un bloque sobre la base de un candidato ya predeterminado o de un partido hegemónico. Sino a sacar un candidato sobre la base de una votación. Pues eso es muy democrático. Totalmente democrático. Eso es muy democrático. Por eso fue presidente Boric en Chile y el Duque en Colombia, porque ellos no tenían posibilidad, pero cuando entraron en ese sistema, en esa modalidad, pudieron salir y fueron presidentes. O sea, nosotros aquí en Dominicana creemos que puede ser una buena experiencia en el nivel presidencial, para ahí comenzar. De manera que si 4 partidos estamos aliados, supongamos, una coalición, digamos, miren, vamos entre los 4 a escoger el candidato que más posibilidades tenga de los 4 partidos. Tú por tú el tuyo, tú el tuyo, tú el tuyo, y vamos a una convención, como le llaman, una primaria. Con la votación del padrón abierto. Entonces, de esos 4, el que gane, los otros 3 los respaldan. Y eso también puede implicar un acuerdo de participación en el gobierno, de acuerdo a la votación obtenida, y es como más democrático. Que es como se hace en muchos países. Eso fue lo que se hizo Chile. Con la participación de la oposición y de los otros partidos, incluso, cuando se llegan a coaliciones de esta naturaleza. Y ha dado resultados, porque a veces tú tienes un candidato en un partido que no tiene mucha fuerza, pero el candidato es potable. O sea, tú tienes una figura en un partido pequeño, pero es potable. Ahora, cuando tú lo llevas a un sistema como este, la población que te puede decir, ese es el que queremos. Sí, ese sí. No importa si es chiquito o es grande, ese es el que queremos. Y viendo que va en una coalición, sabe que tiene posibilidades. Ahí se evita que la candidatura la determine el voto cautivo partidario. Entonces, es mucho más democrático, más abierto ese sistema que le llaman de consulta interpartidaria. Y que es una situación que se está presentando, incluso ahora mismo en el propio partido de gobierno, se está presentando situaciones de interpretación o de aplicación de temas que a veces podrían resultar hasta ambiguos, pero que están ahí, y es parte de la ley. Y le genera a cualquier partido situaciones enojosas. No, y mire el mismo caso del PLD, que tiene varios aspirantes. El PLD pudiera, como van a hacer a ellos, una especie de consulta, presentar uno, pero si hace una alianza con 3 o 4 partidos, dirá, este es el que yo voy a llevar a la primaria. Sí. Y nosotros mismos, si pudiéramos estar llevando uno a la primaria, una coalición, el otro lleva a otro. Entonces, y estamos hablando de que pueden ser figuras que tengan mucho apoyo popular, pero que el partido que lo sostiene no tenga mucho voto. Claro. Entonces, el hecho de estar en un partido que no tiene mucho voto, es posible que en una competencia, cada quien por su lado, él no salga, pero cuando es una competencia interpartidaria con el padrón abierto,
esa figura puede llegar a ser Así es. candidato. ¿Qué otros puntos de esa naturaleza tienen ustedes en el PRD? No, básicamente nosotros también hemos planteado el tema del voto preferencial, que es una de las grandes discusiones. ¿Qué ha pasado con el voto preferencial? Aquí se le vendió al país, y nosotros mismos promovíamos esa vez porque estábamos todos de acuerdo, de que el voto preferencial era un voto más democrático, que la gente elegía a su regidor, que elegía a su diputado. Todo eso estaba muy bonito. Pero la política se nutre de resultados. Sí. Los resultados demostraron que le ha hecho mucho daño a los partidos internamente. Han demostrado que han llegado al Congreso figuras no muy potables, Sí. ¿me entiendes? Han demostrado que se han prestado a fraude en los procesos, es decir, cambio de resultados por el tráfico de dinero. Han demostrado que eso ha incentivado el uso de dinero ilícito. Y un elemento que la gente lo ve en la población, si tú comparas la representatividad o la calidad de los legisladores de los últimos congresos que hemos tenido con los anteriores, te das cuenta que la calidad ha bajado. Sí. Entonces, si los resultados son esos, que lo hemos visto y lo vivimos, te dice a ti que eso no está bien, que debemos cambiarlo. Entonces, ¿qué proponen ustedes? Planteamos que volvamos al sistema anterior. Al sistema anterior. ¿Por qué decimos al sistema anterior? Porque la ley establece que en un proceso interno, si José saca el primer lugar y María saca el segundo lugar, en la boleta de ese partido, el candidato número 1 a diputado sería José, que fue el que sacó el primer lugar. Claro. Es decir, que tenemos un voto preferencial interno en un partido. Entonces, ¿por qué someter a la persona en las elecciones a otro voto preferencial? Y así evitaríamos lo que estamos hablando de candidatos que se cuelan, que no son depurados por los partidos. Yo voy a un proceso interno en mi partido, le gané a un compañero el primer lugar en el sistema que tenemos ahora, en un sitio que van 2 diputados. Si una compañera quedó en tercer lugar a la que yo le gané, va conmigo a un proceso electoral, yo voy a tener que volver a competir con esa compañera que yo le gané. O sea, que son situaciones que se crean, primero, doble competencia, pero también todos los otros factores que yo señalé que inciden. Ahora, si es por lista cerrada, no vamos a tener ese problema. Hay 2 puntos que a mí me llaman mucho la atención y quisiera oír tu opinión y la opinión del PRD, porque tú eres el representante del PRD ante la Junta, además un dirigente alto del partido. Uno de ellos es el tema de los fondos de la Junta a los partidos, Sí. el manejo, la forma de los partidos. Eso es lo primero. Y lo segundo, el tema final, ¿qué se va a hacer con el tema del transfugismo? Porque el transfugismo no es pura y simplemente decir que Héctor Guzmán estaba en el PRD y ahora se fue para el PRM. No. O se fue para el PLD. No, eso tiene otra Sí, eso es otra situación. más profunda. Sí. Y entonces la ley aparentemente trató de frenar esa situación o de controlarlo, pero eso se devolvió, eso es como saco. No, mira, ese tema del transfugismo, nosotros insistimos en lo que está establecido en la ley electoral. Porque recuérdate que ese tema fue al Tribunal Constitucional y ahí durmió el sueño eterno. Sí. No hay decisión. Hubo una interpretación en el Tribunal Superior Electoral que nadie la comparte, nada Sí. más los jueces que estaban ahí. Y los beneficiados. Exactamente, eso no lo comparte nadie. Nosotros estamos muy de acuerdo que, como dicen, los derechos también se regulan por leyes y la ley establece que si tú participas en la convención de un partido, a ti no te han negado tu derecho porque tú aspiraste. Claro. O sea, elegir y ser elegido. Entonces, si tú perdiste ahí, no puede venir en el mismo proceso por otro partido a ser candidato. Claro. Porque, y alegando, no, que es un derecho, pero el derecho usted lo ejerció cuando usted aspiró. Claro. No se le internamente. quitó su derecho. No se le quitó su derecho. Entonces, para que estemos claros, entonces, en la ley electoral se reitera esa posición. Y eso le llaman el transfugismo electoral porque es antes de la En el candidatura. proceso. Sí, en el proceso. Ahora, el postelectoral, que ya cuando tú eres diputado, senador, ese hasta ahora, nosotros que aquella vez cuando discutíamos la ley, consultamos toda la legislación que había de América Latina, no hemos tenido cómo enfrentarlo. O sea, cuando un diputado de un partido se va para otro partido, se lleva su diputación. Sí. Lamentablemente ese es un tema de tipo constitucional que ni nosotros ni América Latina ha podido resolverlo. Ahora bien, la práctica de incentivar el transfugismo usando los recursos del Estado, eso sí se puede condenar. Claro que sí. Porque ya tú caes en promover el transfugismo usando los fondos públicos. Y eso sí es condenable. Porque que tú voluntariamente pases como legislador o como dirigente de un partido a otro, es la política voluntaria. No. En ese sentido Ahí sí. no hay transfugismo porque la política es voluntaria. Sí.
¿Me entiendes? Fíjate que puede ser que una gente del partido de gobierno se vaya para un partido de oposición, que es muy escaso, que eso pase, lo hace de manera voluntaria. Ahora, promover, ir a sonsacar y a ofrecerle cargo y a ofrecerle nombramiento y a ofrecerle recursos, eso sí es condenable. Aunque y más con los recursos del Estado. Exacto, con los recursos del Estado y sobre todo cuando una persona es alcalde o es diputado, porque tú estás vulnerando la voluntad del pueblo donde tú estás haciendo eso. O sea, tú estás vulnerando la voluntad de un pueblo que votó por un alcalde de un partido determinado. Y entonces tú te lo estás agenciando para tu partido por dinero, con el uso de los recursos públicos. Entonces estás vulnerando eso, sí, que fue la denuncia que nosotros hicimos. Es decir, que el tema del transfugismo sigue en la misma línea y lo estamos apoyando. El de los fondos públicos, por eso es que yo digo, la ley actual tiene muchísimas medidas para controlar los fondos de campaña, pero no se llegaron a aplicar porque la Junta anterior no tuvo ni tiempo para orquestar todo un sistema de control de eso. No lo tuvo. Porque imagínate, tú con unas elecciones suspendidas, con el lío que hubo aquí en la elección del 20. Comenzando por el lío que pasó en las primarias del PLD el 6 de octubre. Desde ahí comenzó toda una situación. Pero la ley tiene, vamos a decir, medidas que son importantes para tú controlar, primero, que la campaña no salgan tan cara. Y segundo, evitar que dinero de procedencia cuestionable, vamos a decirle, o como dice la ley, ilegítimos, sí, se usen en la actividad política. Lo tiene. Porque, por ejemplo, la ley establece que si tú vas a contribuir con un candidato, tú tienes que poner tu nombre y decir lo que dices, sí, y todo su cédula. Nada de eso se pudo aplicar. No se pudo aplicar nada de eso. Pero también la Junta, por ley, tiene una unidad de auditoría para auditar los partidos, auditar las campañas de los candidatos, poder intervenirte en cualquier momento y auditarte y decirte, ven acá, porque un candidato, según la ley, tiene que presentar un presupuesto de qué va a gastar en campaña. Y por ese presupuesto yo te doy seguimiento y te puedo auditar. Claro, cuánto gastaste y de dónde lo sacaste. ¿De dónde lo sacaste? Porque, claro, por ejemplo, aquí hay candidatos que te presentan un presupuesto vamos a poner, de 2 millones de pesos y tú ves que en los gastos que están haciendo gastaron 20 millones. ¿De dónde sacaron esos cuartos? Claro. Tú puedes auditar y puedes tomar controles. Pero aquí no hubo tiempo de esas cosas. En América Latina, cuando se ha analizado el tema de los topes de campaña y de los controles, se ha determinado que más importante que los topes, es decir, que tú no puedes gastar más de 1.000 millones, más de 100 millones, más de 200 millones, que más importante que los topes son los controles. Y las procedencias. Los controles, porque por los controles tú sabes la procedencia sí, y al tú saber la procedencia, gastas menos. Sí. O por lo menos te cuidas. Te cuidas de gastarlo. Entonces, aquí está establecido en la ley controles, pero no se han podido aplicar. Yo diría que es el pleno de la Junta anterior se hizo el chivo loco con esos temas. Sí, eso es así. No quisieron entrar en cuestionar. Y la población se daba cuenta cuando decía, pero ese candidato está gastando más cuarto que el carajo. Y tú te preguntas, ¿dónde lo está sacando? Sí, sí. Hubo casos evidentes. Incluso. Era demasiado evidente. Entonces tú dices, ¿dónde lo está sacando? Y la población sabe dónde lo está sacando. Sí. Porque sabe a la actividad que se dedica a la persona. Hubo algunos que los castigaron, pero otros ganaron. Fíjate que ahora han aparecido algunos legisladores que comienzan los escándalos, que estaba vinculado al narco, sí, y entonces ya se sabe de dónde venían los cuartos. Pero la población es tonta, eso se sabía. Lo sabían. Es así. Héctor, permítame hacer una pausa en este punto y a la vuelta seguimos conversando sobre los temas de la política nacional. Estos son temas muy largos. No, y la política nacional es apasionante. Yo he dicho siempre que yo no soy partidista, pero todos somos políticos. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversamos con Héctor Guzmán, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un hombre de las líderes políticas desde hace mucho tiempo, delegado
ante la Junta Central Electoral y un hombre técnico. Yo no diría, como decía Mangual, técnico seco, pero técnico al fin de cómo se manejan los procesos y además de los procesos, cómo se aplican las leyes y dónde está. Muchas veces esa raya que no vemos, esa raya amarilla, que te indica que aunque la ley te podría permitir aquello, las consecuencias te indican que debe quedarte de este lado. Así es. Esto, estamos 2 años va a cumplir el gobierno. ¿Sí? El gobierno municipal ya cumple 2 años. El 24 de abril. Sí, y el gobierno nacional va a cumplir 2 años también, en medio de crisis de pandemia, pospandemia, de guerra. Pero la política siempre sigue dando sus pasos y acomodando sus situaciones de cara a los procesos electorales. Tenemos un proceso en el 24 y los partidos de la oposición, uno los ve en un momento determinado, unificados en una misma línea de conducta sobre las ejecutorias del gobierno. En otros momentos los ve como discutiendo entre ellos y hay afinidades, pero también hay rivalidades entre los partidos fuera del partido de gobierno para ponerlo todo en 2 bloques diferentes. ¿Cómo se visualiza una campaña en ese escenario de cara al 24, donde todo indica que el presidente Luis Abinader irá por la repostulación? Sí, mira, la política no es estática, es dinámica. Y la política, también los actores políticos nos movemos con las circunstancias. En este periodo de gobierno, cuando comenzó el presidente Luis Abinader, la primera discusión en la que nos involucramos todos los partidos políticos fue el tema del diálogo nacional. Todos estuvimos de acuerdo en participar del diálogo nacional, en presentarle al presidente Luis Abinader la disposición de la oposición, contribuir en enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia y también el tema que teníamos con Haití. Recuérdense que esos eran los temas vitales que fueron fundamentales en ese diálogo nacional y todos los partidos fuimos de oposición e hicimos nuestro papel y por eso estamos en toda esta mesa de diálogo. Sí, porque hubo unas elecciones y un cambio de gobierno en medio de esa pandemia. Entonces dijimos, en medio de esta crisis, el país necesita de la unidad, de su liderazgo y todos acudimos a eso. Luego fue pasando el tiempo y se fueron dando situaciones. La primera que se dio fue cuando aquella discusión de partido mayoritario y el orden de los partidos en la boleta de cara a la próxima elección. En esa discusión, prácticamente el partido de gobierno y la mayoría de los partidos de oposición estábamos de un lado, en que había que determinar la boleta en función de los resultados electorales con una interpretación de la ley y que era mayoritario la Fuerza del Pueblo, que era mayoritario el PRD. Ahí estábamos de acuerdo todos. El que no estaba de acuerdo era el PLD, que estaba del otro lado. Eso fue al principio. Luego el proceso fue caminando y aparece una embestida desde un sector del gobierno contra los alcaldes del PLD, los alcaldes de la Fuerza del Pueblo, los alcaldes del PRD, que nosotros fuimos a la Junta a denunciar que había una campaña dirigida a conquistar alcaldes para sumarlo al PRM usando los fondos públicos. Porque nosotros investigamos, averiguamos todo. Y ahí se dio una alianza en ese momento circunstancial, de los 3 partidos que nos sentimos afectados, nos comunicamos y decimos, nosotros en principio íbamos a actuar como PRD ante la Junta. Entonces los otros partidos nos dijeron, pero a nosotros también nos está pasando lo mismo, vamos a hacer una articulación, los 3 partidos, y nos sentamos, emprendimos una acción. Y ahí se coincidió prácticamente la oposición en una sola línea. ¿Y eso se detuvo? ¿Se detuvo? Ha bajado un poquito, pero la Junta designó una comisión que está haciendo una investigación. Fue y visitó al PLD, visitó al PRD, visitó a la Fuerza del Pueblo, hablaron con nosotros y nosotros le aportamos toda la información que teníamos y está en investigación eso. No es que se ha parado, pero ha sido mínimo, porque inclusive algunos alcaldes que lo teníamos ahí en la mirilla, la cosa se paró ahí. Vamos a decir como que parece que la ofensiva, el mensaje llegó un poco, pero han seguido en eso, porque hay algunos traviesos ahí que creen en esa práctica. Así es. Lamentable, porque eso le hace daño al sistema de partido. Al mismo que va a conquistar, te le hace daño porque internamente te genera un problema. Pero bien, hay gente que cree en ese tipo de práctica dañina para el sistema de partido. Y lo peor es de gente que pregonaban en contra de esa práctica, que ahora están incentivando eso. Porque ese es el problema
cuando hay gente que ejerce la política como de manera, diría yo, deportiva y no con convicción ni con firmeza. O oportunista, que en algunos casos. Y se ven en el poder y vienen con esta práctica. Bueno, pasó eso. Luego vino el tema de la reforma constitucional, donde nosotros, los partidos de oposición, habíamos dicho ya desde un principio que hablarle en medio de una crisis como esta al país de una reforma constitucional era meter al país en un tema que divide al país cuando debíamos estar en el tema que unifica al país, que es enfrentar la crisis. Los dominicanos lo que tienen es el problema de la comida cara, problema de la energía, problema de desempleo, el problema de salud, todos esos problemas. ¿Cómo le vamos a salir nosotros a hablar de reforma constitucional? Que entendíamos que no era el momento para eso, que el país no requería de eso ahora. Ahí nos unificamos, lo de la oposición, y el gobierno se mantuvo que quiere imponer la reforma constitucional. Pues así no es. Y por eso es que viene un retiro coincidencial, vamos a decir, una articulación también coincidencial de la oposición. Ahora lo vimos también con el tema de la tasa cero. Ahora mismo pasa el tema de la tasa cero, donde también la oposición, junto a varios sectores productivos agropecuarios nacional, asumimos también una posición. Pero no es en contra del gobierno, no, sino diciéndole lo que conviene en el momento al país. Porque, por ejemplo, el tema de la tasa cero, nosotros entendemos, sí, la preocupación con el consumidor, pero nunca en detrimento del productor. Tú tienes que buscar un punto de equilibrio, entenderte con los productores y entenderte, vamos a decir, como gobierno, porque tú eres responsable de proteger el sector productivo, aunque también tiene que ayudar al consumidor. Bueno, esos son puntos de razonamiento que por el gobierno ha impuesto su línea. Y vino y dijo, no, vamos a apoyar esto. Y nada más viendo la manera como se ha aprobado eso, tú te das cuenta que hay algo sospechoso. Porque una maniobra como lo que se ha hecho para aprobar esa tasa cero, tú te das cuenta, nosotros que somos veteranos, de que eso no es normal. Esa articulación, nosotros nos damos cuenta, oye, pero ven acá. Cuando tú tienes que imponer un proyecto de ley de esa forma, tú te das cuenta que en el fondo hay otra cosa que no es lo que se está diciendo. Claro. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Que como la política es dinámica y se va manejando de acuerdo a las circunstancias, aquí nadie puede decir lo que va a pasar en el 24 en términos de alianza política, en términos de candidatura, claro, en términos de resultados. No, ¿en qué circunstancias pueden modificar criterios? Pueden, exactamente. De toda manera, parece que del gobierno hay la convicción de que la oposición está unificada. Y ellos siguen con acciones hacia la oposición. Es decir, los principales partidos de oposición. Tú ves las declaraciones del vocero del gobierno, el señor Homero Figueroa, que prácticamente ha querido trapear el piso con la oposición, y tú dices, un vocero de un gobierno que debe ser una persona conciliadora, porque lo que debe procurar es la gobernabilidad, te llama la atención. Uno no sabe si lo hizo por novatada, por desconocimiento o por línea política. Vamos a dejárselo ahí. Bueno, pues no es político. Él no es político, entonces, pero vamos a dejarlo ahí porque puede ser que eso sea una línea por los hechos que yo estoy narrando. Te dicen a ti que eso puede ser una línea política. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? El 2022 es el año donde cada partido está tratando de organizar su casa, fortalecerse y al final ir perfilando candidaturas. El PRM tiene su proceso interno ahora en mayo, el 15 de mayo van a elegir su presidente y secretario general en una primera fase, después van hacia abajo a elegir. La Fuerza del Pueblo también está en un proceso hacia abajo y de crecimiento, el PLD también. Va a definir en octubre una candidatura, una precandidatura, porque ellos van a hacer un sistema de consulta que es más un proceso político que legal, que es lo que hay ahí, es una estrategia política aplicada. Nosotros estamos en lo mismo, en el PRD nosotros organizamos ya la casa en un 90%, estamos culminando ese proceso, estamos en una fase de crecimiento y estamos perfilando candidatos en cada localidad, con la intención de llevar candidatura propia a todos los niveles. Es decir, el 22 es un año donde se van a ir perfilando candidaturas. Preparando el escenario. Preparando el escenario, creciendo, activando, y a principios del 23 vamos a ver los escenarios más definidos e inclusive recuérdense que en julio, de julio a octubre, es que la ley manda a escoger los candidatos. Pero ya a principios del 23 usted podrá olfatear. Claro. ¿Por dónde va a venir el panorama político? No, y ya comienzan a definirse candidatos. Exactamente. No solamente presidenciales, sino locales también. Sino los locales que son ya muy importantes. Yo por la experiencia vivida que he estado viajando en el país y estoy yendo a Santiago, que es la provincia que me corresponde políticamente organizarla ahora, se están dando cosas ahí abajo que usted no se puede imaginar. Alianzas que usted no se imagina. Buscando candidaturas locales. Es decir, hay alcaldes o funcionarios electos
que han fracasado ante esa población y en el propio pueblo están articulando candidaturas para salir de ellos. Sí. Sí. Y se están dando procesos de acuerdo. Mucha gente nueva, mucha gente joven interactuando en política. Sí, interactuando en política, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos, una de nuestras fortalezas ahora mismo es que le estamos abriendo mucho a los jóvenes. Primero, porque son mayoría. Segundo, ellos tienen su sistema de comunicación y su forma de hacer actividad política. Pero también muchos de ellos están aspirando a regiduría y cosas como esa. Pero también ¿Se ve un interés en esa juventud? ¿Se ve un interés? Sí, se ve un interés. Porque, claro, al joven hay que darle oportunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad que se llama el Distrito Municipal Santiago Oeste, que es el barrio más grande de Santiago, que es lo que llamaba Cienfuegos. Ahí nosotros tenemos un comité de distrito y eso te manda a la juventud. Y ellos han convertido el local, una parte en un centro de educación, de capacitación de jóvenes, que le dan clases de redes, clases de tecnología, eso es lo que están haciendo. Y hay 2 de esos jóvenes que están aspirando a regidores y han hecho un crecimiento tremendo. Y se han convertido en líderes locales. Y los viejitos que tenemos nosotros, los jóvenes pasados meridianos, han descansado en ellos ese tipo de trabajo. Y eso va creciendo. Y ellos están armando una candidatura con una boleta, pero con la comunidad, para ir a dirigir lo que llaman ahí la dirección municipal. Pero así está pasando en muchos sitios. Porque las comunidades ya están dándose cuenta de que, por ejemplo, un alcalde, cuando entiende que no ha satisfecho sus necesidades, se articulan y están buscando figuras. Porque ya la política no solo es que tú seas de un partido fuerte. El candidato generalmente es tan importante o más importante que el partido. O sea, hay figuras que atraen por encima de un partido. Y se está dando mucho. Tú que estás hablando con la gente en los pueblos, en las calles, ¿la gente está de acuerdo con que haya una alianza de oposición en República Dominicana para enfrentar el partido de gobierno en un proceso electoral? Te lo digo porque eso es una práctica muy común en América Latina. En República Dominicana no ha cuajado generalmente. Circunstancias han acercado liderazgos y partidos, pero no se ha formalizado nunca una alianza frente a un partido de gobierno en repostulación. Se han hecho encuestas y a nivel de partido la oposición es mayoritaria. Lo que hay que esperar ahora es cuando se definan los candidatos. Si en una alianza opositora, ¿cuál es el candidato preferido? Eso todavía. Por ahí podría ser. Por ahí es que puede ser, porque eso va a ser clave. ¿Cuál es el candidato si hay una alianza opositora que puede unificar la oposición? Porque todavía es muy temprano para medir ese tipo de cosas. Ahora se está creando la percepción por estas situaciones que yo he estado describiendo aquí que se está dando, de que posiblemente este proceso pudiera culminar en un bloque fuerte de oposición contra un bloque oficialista. Eso es lo que se está como construyendo esa percepción. Pues los bloques no necesario. Los bloques han existido siempre. Sí, pero pero cuando tú hablas. Lo que tú hablas de una alianza, de buscar el mejor dentro de unas primarias, es un concepto diferente. Un concepto diferente. Porque los bloques, siempre hay muchos partidos que se alían y hay por lo menos 2 o 3 bloques siempre. Sí, pero en este caso es como nosotros me llamamos una especie de, si son producto de una consulta interpartidaria como la que estamos planteando, es mucho más fuerte. Eso es una novedad. Una novedad. Primero. Y segundo, tiene una fortaleza diferente. Tremenda. Sí, porque una cosa es que, bueno, yo me alío con el partido de Héctor porque yo no quiero quedarme rezagado o porque veo posibilidades ahí, pero eso no es el compromiso de una alianza estratégica con un programa definido de alianza. Exactamente. Escogido en esa forma. Exactamente. O sea, es muy diferente. Es muy diferente. Aquí nunca se ha dado. En otros países se ha dado. No. Yo puse la experiencia de Colombia y Chile, que han tenido mucho éxito. Nosotros estamos trayéndolo aquí al país, porque creemos que eso a la democracia lo fortalece. Porque también, como yo te señalaba, hay figuras políticas, sociales, comunitarias, que tienen más peso, más apoyo que cualquier partido. Sí, así es. Pero al no tener la plataforma política, no llegan a los espacios de poder a trabajar por su comunidad. Claro. O por su país. Incluso que son de partidos, aunque tengan la plataforma, pero muy débiles. Muy débiles. Muy débiles en cuanto a proyección y a militancia y cosas así, claro. Entonces, lo que te quiero decir es que el panorama electoral todavía está muy indefinido. Ahora, como la política he señalado es dinámica, va construyéndose una situación y una percepción. Porque la percepción no cae del cielo. No, claro. Los hechos la van construyendo. Y parece, por ejemplo, del gobierno, lo que uno visualiza por su accionar, que el gobierno entiende que ellos solo pueden enfrentar a todo el mundo.
Hay unos genios ahí que han puesto eso en práctica y en la política tú no te vas a dejar desaparecer. Si tú ves que golpea a uno, golpea a otro, a todo el que se sienta golpeado se articula en un punto de coincidencia. Claro. Y si eso se sigue construyendo, esa percepción, puede ser que cuando se venga a reaccionar sea tarde. Bueno. Gracias, Héctor Guzmán, por conversar esta noche con mis televidentes, de este programa. Oye, País, no es la primera vez que Héctor Guzmán conversa con nosotros. Yo hablé aquí como analista, parece que no fue. Bueno, lo que pasa es ahí eso iba a mencionar, hay un problema difícil que tenemos los periodistas, es entrevistar a otro, que no es periodista, pero comunicador, y entonces es más complicado, porque a veces él es que me pregunta a mí, o me la pone para ver qué yo pienso. Entonces yo no soy de los que digo, me escudo en que el que pregunta aquí soy yo, ¿no? Yo también sí, analizo y comento. Tú eres un analista también fuerte. Gracias, Héctor Guzmán, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Una vez más, aquí en Oye País. Tenemos cita mañana nueva vez. Aquí como cada noche en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto esta noche. Nos vemos.